Hola, buen día. Mi nombre es Nadia Alejandra Reyes Hernández. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Este trabajo corresponde a la materia de redacción académica impartida por la profesora Laida Díaz Herrera. El tema es textos argumentativos. En este video vamos a abordar desde la definición, objetivos, la finalidad de este tipo de textos, los rasgos, sus elementos y la estructura. Como parte final, vamos a exponer un ejemplo de un texto de manera breve, de un texto argumentativo, y por último haremos una breve y concreta conclusión del tema. Sobre la definición de los textos argumentativos, encontramos que este tipo de textos se encuentran centrados y organizados en el juicio o postura de un autor sobre algún tema en específico. En este texto, el autor va a defender su posición exponiendo una serie de razones por las que adopta esta postura. En todo momento el autor va a tratar de persuadir, convencer al receptor de adoptar también la misma postura. Los textos argumentativos tienen como objetivo principal expresar su opinión o postura sobre algún tema e intentando persuadir al receptor de adoptar la postura del autor. Esto se va a hacer mediante dando razones, pruebas, argumentos que sean lógicos, sólidos y coherentes. La tesis de una argumentación es la idea sobre la cual se está reflexionando y que expresa el punto de vista del autor, siendo esta el asunto central, por lo que va a controlar todo el escrito. Por esa razón, es importante que el lector la pueda identificar y sea clara a la hora de la comunicación. La tesis en una argumentación tiene que expresar y sintetizar también de manera clara el propósito del texto para el receptor. Eh, Podemos definir a los argumentos como los hechos, pruebas o datos que, estructurados a través del razonamiento del autor, van a respaldar la tesis. Podemos hablar de 4 rasgos en los textos argumentativos. En primer lugar, es que plantean una situación dialógica, es decir, que existe por lo menos dos actores que no comparten los puntos de vista. Como segundo rasgo, tenemos que tienen como propósito convencer o persuadir al receptor de punto de vista del autor. En tercer rasgo, tenemos que abordan temas que tienen por lo menos dos posibles soluciones. Como cuarto rasgo, se exige que exista una democracia o simetría entre los actores, que tengan las mismas condiciones para dar a conocer su punto de vista. Entre los elementos de un texto argumentativo tenemos al tono. Este debe de ser formal y debe utilizar de manera correcta el lenguaje. Tenemos también al contenido, que debe de ser relevante y adecuado al propósito que se quiere comunicar. Por último, tenemos al usar argumentos apropiados, bien organizados y que estos van a servir para defender la tesis. Como ejemplo de un texto argumentativo, vamos a analizar de manera breve y concreta la lectura Ética de Derechos y Animales de Alejandro Tomasino Bassols. Dentro de este texto, el autor va a exponer cómo el trato que le damos como humanos a los animales va a reflejar nuestra propia calidad moral y calidad humana.
Va a abordar también el tema de la ética y que implica una responsabilidad práctica. Va a reconocer los derechos de los animales y porque es propio de una sociedad justa y civilizada. También en este texto el autor expresa constantemente el por qué se debe de pasar de un maltrato sistemático o indiferencia al maltrato animal a una ética de compasión racional en donde sean reconocidos los animales por su valor. En este texto, los argumentos que ofrece el autor son en defensa de los animales, argumentando que es nuestra responsabilidad moral y nuestra humanidad el trato digno a los animales. Entonces, como conclusión, tenemos que que en el texto argumentativo el autor va a defender su posición exponiendo una serie de razones, pruebas y argumentos de forma sólida, lógica y coherente, intentando convencer o persuadir al receptor de adoptar la postura del autor. También tenemos que la tesis de argumentación es el asunto central que va a controlar todo el escrito y que va a expresar y sintetizar el propósito del texto. Como conclusión de qué es un argumento, podemos definir a estos como los hechos, las pruebas o datos estructurados de manera sólida que son valiosos expresados a través del razonamiento del autor. Dicho es que van a respaldar la tesis de forma válida y le darán credibilidad al trabajo, al texto y al autor también. Los textos argumentativos tienen como objetivo principal expresar su opinión o postura sobre algún tema e intentando persuadir al receptor de adoptar la postura del autor. Esto se va a hacer mediante dando razones, pruebas, argumentos que sean lógicos, sólidos y coherentes.